La vida eterna no es otra cosa que conocer al dador de esa vida eterna y algún día tener los privilegios de vivir esa vida que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador viven. Para poder lograrlo debemos alcanzar y debemos conocer qué es lo que ellos hacen para obtener esos mismos atributos. Nuestra ordenación en el caso de los hombres al sacerdocio y en el caso de las mujeres con todo llamamiento bajo la misma autoridad es una invitación del Señor para andar con Él, hacer lo que Él hace, prestar servicio a su manera, ser como Él es. La vida eterna es guardar los mandamientos de Cristo, es hacer lo que le vimos hacer a Él, es hacer lo que sabemos que Él hace. Hoy aprenderemos eso, repasando y escuchando en las palabras del presidente Henry B. Eyring, miembro de la primera presidencia, un hermoso discurso que se titula Anda conmigo. Bienvenidos mis amados hermanos y mis amadas hermanas y mis amados jóvenes a nuestro programa Mensajes Inspirados de Ven Sígueme con Walter Posada. Mis amados hermanos del sacerdocio, mi propósito hoy es reafirmarlos, así como vigorizarlos en su servicio en el sacerdocio. En cierta forma, es similar al propósito que imagino tenía el Salvador cuando conoció a un joven rico quien le preguntó, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Tal vez han venido a esta conferencia, así como aquel joven que acudió al Salvador y se preguntan si su servicio ha sido aceptable. Y al mismo tiempo, perciban que hay más por hacer, tal vez mucho más. Ruego ser capaz de expresar con mis palabras la amorosa aprobación del Señor por lo que ya han hecho y a la vez les ofrezco una visión alentadora de lo que con su ayuda podrían lograr como poseedores de su santo sacerdocio. El joven rico se le pidió que vendiera todo lo que tenía para seguir al Salvador. En el transcurso de su progreso terrenal, tal vez no se les pida eso, pero probablemente se les requiera cierto sacrificio. De cualquier modo, espero que mi mensaje no haga que se vayan tristes, como sucedió con el joven rico. Más bien, confío en que se vayan gozosos por su camino, porque desean ser mejores. Aún así, es natural sentirnos algo inadecuados cuando consideramos lo que el Señor nos ha llamado a hacer. De hecho, si me dijeran que se sienten perfectamente capaces de cumplir con sus deberes del sacerdocio, me preocuparía que no estuvieran entendiéndolos. Por otra parte, si me dijeran que se sienten a punto de rendirse porque la tarea supera con creces sus habilidades, entonces querría ayudarles a entender la manera en que el Señor magnifica y fortalece a los poseedores de su sacerdocio para que hagan cosas que jamás podrían hacer si estuvieran solos. Esto es tan cierto para mí en mi llamamiento como lo es para ustedes en el suyo. Ninguno de nosotros puede hacer la obra del sacerdocio y hacerla bien confiando solamente en nuestra sabiduría y talentos. Eso se debe a que no es nuestra obra, sino la del Señor. Y la única manera de tener éxito es confiar en Él. Tanto si uno es un diácono recién llamado, al que se le ha confiado la tarea de aportar una medida de poder espiritual a la ordenanza de la Santa Cena, a un maestro orientador al que el Señor le ha asignado amar y ministrar a una familia a la que no conoce y que parece que no quieren ni su amor ni su ministerio, o un padre que sabe que debe presidir en su hogar con rectitud, pero tal vez se siente inseguro de cómo hacerlo y piensa que no tiene tiempo suficiente porque los hijos crecen rápidamente en un mundo tan cruel y hostil.
De modo que si están algo abrumados, considérenlo una buena señal, pues indica que son capaces de percibir la magnitud de la confianza que Dios ha depositado en ustedes. Significa que tienen un pequeño entendimiento de lo que es en realidad el sacerdocio. Hay muy pocas personas en el mundo que tienen ese entendimiento. Aún los que pueden dar una definición de lo que es el sacerdocio tal vez no la entiendan del todo. Hay ciertas escrituras que mediante el poder del Espíritu que encierran pueden profundizar nuestro sentimiento de asombro con respecto al santo sacerdocio. Estas son algunas de ellas. El poder y la autoridad del sacerdocio de Melquisedec consiste en tener las llaves de todas las bendiciones espirituales de la Iglesia, tener el privilegio de recibir los misterios del reino de los cielos, ver abiertos los cielos, comunicarse con la Asamblea General e Iglesia del Primogénito y gozar de la comunión y presencia de Dios el Padre y de Jesús, el mediador del nuevo convenio. El poder y la autoridad del sacerdocio de Aarón consiste en poseer las llaves del ministerio de ángeles. En las ordenanzas del sacerdocio se manifiesta el poder de la divinidad, porque sin esto ningún hombre puede ver la faz de Dios, sí, el Padre, y vivir. Este sumo sacerdocio es según el orden del Hijo de Dios, el cual orden existía desde la fundación del mundo, o en otras palabras, es sin principio de días ni fin de años, preparado de eternidad en eternidad, según su presciencia en todas las cosas. Todo aquel que fuese ordenado según este orden y llamamiento tendría poder por medio de la fe para derribar montañas, para dividir los mares, para secar las aguas, para desviarlas de su curso, para desafiar los ejércitos de las naciones, para dividir la tierra, para romper toda ligadura, para estar en la presencia de Dios, para hacer todas las cosas de acuerdo con su voluntad según su mandato, para someter principados y potestades, y esto por la voluntad del Hijo de Dios, que existió desde antes de la fundación del mundo. Una manera de responder a tales descripciones asombrosas del poder del sacerdocio es asumir que no se aplican a nosotros. Y otra manera es responder con preguntas introspectivas, formuladas en nuestro propio corazón como estas. ¿Alguna vez he sentido que los cielos se han abierto para mí? ¿Alguien describiría mi servicio en el sacerdocio como ministerio de ángeles? ¿Llevo el poder de la divinidad a la vida de aquellos a quienes presto servicio? ¿Alguna vez he derribado montañas, desafiado a un ejército, roto las ligaduras de alguien o sometido las potestades del mundo, aunque solo haya sido en sentido figurado para cumplir la voluntad de Dios? Semejante introspección siempre produce la sensación de que podríamos estar haciendo más al servicio del Señor. Espero que tengan ese sentimiento de querer hacer más, el anhelo de participar más plenamente en la milagrosa obra del Señor. Tales sentimientos son el primer paso para llegar a ser la clase de hombres que se supone debe producir el servicio en el sacerdocio. El paso siguiente se describe en una interacción entre Jehová y Enoc. Sabemos que Enoc era un profeta poderoso que estableció Sión en medio de gran iniquidad. Pero antes de ser un poderoso profeta, se veía a sí mismo como un jovenzuelo tardo en el habla y odiado por todos. Escuchen las palabras que el Señor utilizó para animarlo, pues también son palabras para ustedes como poseedores del sacerdocio que han sido llamados a ministrar a otras personas. Y el Señor dijo a Enoc: ve y haz lo que te he mandado, y ningún hombre te herirá.
Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte, porque toda carne está en mis manos y haré conforme bien me parezca. He aquí mi espíritu reposa sobre ti, por consiguiente justificaré todas tus palabras, y las montañas huirán de tu presencia, y los ríos se desviarán de su cauce, y tú permanecerás en mí, y yo en ti. Por tanto, anda conmigo. Hermanos, nuestra ordenación al sacerdocio es una invitación del Señor para andar con Él. Pero, ¿qué significa andar con el Señor? Significa hacer lo que Él hace, prestar servicio a su manera. El sacrificio es algo elemental y fundamental. Él sacrificó su comodidad para bendecir a los necesitados, y eso es lo que debemos hacer. Parecía fijarse particularmente en aquellos que pasaban desapercibidos y hasta eran rechazados por la sociedad. Procuremos hacerlo también. Testificó con valor, pero con amor, de la doctrina verdadera que recibió de su Padre, aun cuando no era popular, y eso debemos hacerlo cada uno de nosotros. Y dijo a todos: venid a mí, y nosotros al mundo decimos: vengan a Él. Como poseedores del sacerdocio, somos sus representantes. No actuamos por nosotros mismos, sino por Él. No decimos nuestras palabras, sino las suyas. Las personas a quienes servimos llegan a conocerlo mejor a causa de nuestro servicio. En cuanto aceptamos la invitación del Señor, anda conmigo, la naturaleza de nuestro servicio en el sacerdocio cambia. De repente se torna más elevada y noble, pero también más realizable, porque sabemos que no estamos solos. Sentí eso de manera potente cuando el presidente Thomas S. Monson impuso las manos sobre mi cabeza hace 9 años y me bendijo al empezar mi servicio en mi llamamiento actual. En aquella bendición pronunció estas palabras del Salvador: y quienes os reciban allí estaré yo también, porque iré delante de vuestra faz, estaré a vuestra diestra y a vuestra siniestra, y mi espíritu estará en vuestro corazón, y mis ángeles alrededor de vosotros para sosteneros. He confiado en esa promesa muchas veces y he visto su cumplimiento de muchas maneras a lo largo de mis 72 años de servicio en el sacerdocio. Sucedió también cuando era un joven poseedor del sacerdocio arónico, con la asignación de repartir la Santa Cena. Aterrorizado de que fuera a cometer un error, salí de la capilla antes de que empezara la reunión y oré desesperado para que Dios me ayudara. Llegó la respuesta y sentí que el Señor estaba conmigo. Sentí su confianza sobre mí, por lo que sentí confianza en mi parte de su obra. Eso volvió a suceder mientras prestaba servicio como obispo. Recibí una llamada de una mujer que había cometido un grave error y ahora se enfrentaba a una difícil decisión. Durante nuestra reunión sentí que conocía la respuesta a su problema, pero también sentí con fuerza que yo no debía darle la respuesta, pues ella necesitaba recibirla por sí misma. Mis palabras fueron: creo que Dios le dirá lo que debe hacer si le pregunta. Tiempo después me dijo que le preguntó y que él le dijo lo que debía hacer. En otra ocasión recibí otra llamada, pero esta vez era de la policía. Me dijeron que un conductor borracho había estrellado su auto contra el vestíbulo de un banco. Cuando el perplejo conductor vio al guardia de seguridad apuntándolo con su arma, gritó: «No dispare, soy mormón». Averiguaron que el conductor ebrio era un miembro de mi barrio que hacía poco se había bautizado. Mientras esperaba para hablar con él, pensé en lo que le iba a decir para que sintiera remordimiento por la forma en que había quebrantado los convenios y avergonzado a la iglesia. Pero al sentarme frente a él, oí una voz en mi mente que dijo: voy a dejar que lo veas como yo lo veo. Y entonces, por un breve instante, su apariencia cambió por completo. No vi a un joven desorientado, sino a un hijo de Dios limpio, brillante y noble. De repente sentí el amor del Señor por él. Aquella visión cambió nuestra conversación
y me cambió a mí. Aprendí lecciones importantes de aquellas experiencias al andar con el Señor mientras hacía su obra, y me gustaría compartir 3 de ellas con ustedes. La primera es que Dios conoce y apoyará aún al diácono más joven recién ordenado. No deben sentirse demasiado pequeños o insignificantes, pues Él se fija en ustedes y en el servicio que prestan en su nombre. La segunda lección es que la obra del Señor no es solo para resolver problemas, sino para edificar a las personas. Cuando anden con Él en el servicio del sacerdocio, tal vez descubran que a veces lo que parece la solución más eficaz no es la que Él prefiere, porque no deja que la persona se desarrolle. Si prestan atención, Él les mostrará su camino. Recuerden que la obra y la gloria de Dios no es solo administrar una organización eficaz, sino llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Después de todo, esa es la razón por la que Él da la autoridad del sacerdocio a mortales con defectos como ustedes y como yo, y nos invita a participar en su obra. Nuestro progreso es su obra. Ahora la tercera lección. Andar con el Salvador en el servicio del sacerdocio cambiará la forma en que ven a los demás. Él les enseñará a verlos a través de sus ojos, lo cual significa ver más allá de la apariencia externa y llegar al corazón. Así fue con el Salvador. Vio a Simón, no como un pescador impulsivo, sino como Pedro, el futuro líder de la iglesia, firme como una roca. Así fue como pudo ver a Zaqueo, no como el corrupto recaudador de impuestos que veían los demás, sino como un hijo de Abraham honrado e íntegro. Si andan con el Salvador el tiempo suficiente, aprenderán a ver a todos los hijos de Dios como con poder ilimitado, sin importar cuál pueda haber sido su pasado. Si siguen andando con el Salvador, desarrollarán otro don que Él tiene, la capacidad de ayudar a las personas a ver el potencial que tienen y arrepentirse. Mis queridos hermanos del sacerdocio, de muchas maneras nos parecemos a los 2 discípulos que recorrieron el camino de Emaús aquel primer domingo de Pascua. Era la mañana de resurrección, pero ellos no estaban seguros todavía de que hubiera habido una resurrección, ni sabían lo que eso significaba. Ellos esperaban que Jesús de Nazaret iba a redimir a Israel, pero eran tardos de corazón para creer todo lo que las Escrituras enseñaban acerca de la resurrección. Mientras andaban e intercambiaban razonamientos juntos, Jesús mismo se acercó e iba con ellos juntamente, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo conocieran. Testifico que cuando andamos por la senda del servicio del sacerdocio, el Salvador Jesucristo anda con nosotros, pues es su senda, su camino. Su luz está delante nuestro y sus ángeles están a nuestro alrededor. Tal vez nos falte el pleno entendimiento de lo que es el sacerdocio o de cómo ejercerlo como Él, pero si prestamos cuidadosa atención a esos momentos en los que el corazón arde en nuestro pecho, nos serán abiertos los ojos y veremos su mano en nuestra vida y en nuestro servicio. Testifico que podemos llegar a conocerlo mejor al trabajar con Él y servirle en la gran obra de llevar la salvación a los hijos de Dios. Porque, ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido, que es un extraño para él y se halla lejos de los pensamientos y de las intenciones de su corazón? Jesucristo es nuestro Maestro. Esta es su iglesia. Poseemos su sacerdocio. Ruego que cada uno decida andar con Él y reconocer cómo anda Él con nosotros. Les doy mi solemne testimonio de que Jesús es el Cristo, nuestro Señor resucitado. Doy testimonio de que el sacerdocio que nos ha confiado es el poder para hablar y actuar en su nombre. Somos hijos de un Padre Celestial amoroso que contesta nuestras oraciones y envía al Espíritu Santo para fortalecernos en cada responsabilidad del sacerdocio
que tenemos la bendición de recibir. José Smith vio al Padre y al Hijo, recibió las llaves del sacerdocio que se han transmitido al presidente Thomas S. Monson, quien las ejerce en la actualidad. De ello testifico, en el nombre de Jesucristo. Amén. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.